Bien, recibimos ahora a Miguel Vera Gallego con la conferencia Inconvenientes y peligros de la mediunidad. Miguel Vera es presidente del Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia, facilitador de cursos de formación, divulgador y conferenciante espírita, secretario de la Federación Espírita Española y miembro de la Comisión de Formación y Mediunidad. Nos explicará en su conferencia cómo, siendo la mediunidad una facultad inherente al ser humano, se considera a día de hoy que las imperfecciones morales son el mayor obstáculo que presenta la mediunidad. Y siendo dichas imperfecciones fruto de nuestra condición humana, hay que conocer nuestra naturaleza y nuestra postura frente a la vida para poder superar los obstáculos que nos impiden utilizar de manera cierta y segura nuestra mediunidad, tanto para bien nuestro como para el de la humanidad. Se trata de poner de relieve el peligro de la mediunidad desde un punto de vista práctico, mediante una contraposición entre la falta de autoconocimiento, esto es, la necesidad de reconocer nuestras verdaderas cualidades y la proyección de esta falta sobre las facultades mediúnicas. Vamos a dar la bienvenida a Miguel Vera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Queremos también expresar nuestro contento, nuestro agradecimiento a los amigos internautas que nos siguen desde todas partes del mundo, ¿verdad? Que Jesús nos pueda iluminar, que todos nos mantengamos en su paz. Ya, gracias a Dios, estamos en media tarde, todos estamos despiertos y entonces no va a haber problema para seguir la charla. ¿De acuerdo? El problema de la mediunidad es el problema del ser humano. Demóstenes, quien fuera uno de los discípulos de Platón y padre de la oratoria, afirmó que no hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo que desea cada hombre es lo primero que cree. Y es verdad, porque solo vemos en realidad aquello que queremos ver. ¿Conocen la historia? La historia de los 6 sabios ciegos y el elefante. En la antigua India habían 6 sabios ciegos que dialogaban sobre cómo sería un elefante. Un día decidieron ir a tocar al animal con el fin de satisfacer a sus mentes y poder saber así, en realidad, cómo era un elefante. Cada uno de ellos se puso delante del animal por un lugar diferente. De esta forma, el primero, al chocarse con el lomo ancho y fornido del elefante, lo comparó con una pared de barro. El segundo, palpando uno de los colmillos, gritó: «Vaya, lo que tenemos aquí es muy cilíndrico y suave. Para mí está muy claro. Esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza». El tercero se acercó al animal por la trompa, la cual se retorció en sus manos, así que audazmente dijo: «Yo veo que el elefante es igual a una serpiente». El cuarto extendió la mano, la posó sobre una de las patas y expresó: «Hasta el hombre más ciego puede decir a lo que esto se parece. Niegue el hecho quien pueda. Este portento de elefante es igual a un árbol». El quinto alcanzó una de las orejas y dijo: «Está bastante claro que el elefante es semejante a un abanico». Y el sexto, en cuanto empezó a tantear al elefante, agarró su cola oscilante y replicó: «Yo veo que el elefante es como una soga vieja y delgaducha». Y aquellos sabios continuaron disputando larga y ruidosamente sobre lo que era un elefante. Como dudaron del testimonio de uno para con los otros, terminaron todos aferrándose a su propia opinión, pensando que los demás estaban muy equivocados. Aunque cada uno estaba en lo cierto en parte, todos estaban errados. Y vemos que el autoengaño y la obstinación en no ver la verdad se convierten en verdaderos obstáculos.
obstáculos importantes en el camino hacia el autoconocimiento, en el camino hacia la liberación. Y como consecuencia de estos obstáculos van a generar inconvenientes igualmente en el uso de la mediunidad de manera específica. Todos nosotros, sin estar ciegos, tenemos este mismo problema. La única diferencia es que sabemos que estamos mirando todas las partes de una misma cosa, pero no obstante obtenemos una opinión diferente. Dice el refrán español que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo es posible que veamos la realidad de manera distinta si todos estamos mirando lo mismo? ¿Cómo podemos ver una cosa y la contraria siendo la misma realidad la que está frente a nosotros? Una realidad concreta como es el mundo de la vida. El mundo está ahí fuera, sin embargo, vemos lo que queremos ver. La explicación no es nueva, ya se la señalaron los antiguos sabios, pero nos vamos a apoyar en uno de los grandes filósofos del mundo contemporáneo. Me refiero a Arthur Schopenhauer. Schopenhauer escribió un sesudo libro para mostrarnos esta realidad. Lo tituló El mundo como voluntad y representación. Es una forma, un sistema filosófico que nos permite comprender el qué del mundo. Y es un libro de un único pensamiento, pero suficientemente fructífero como para llenar miles de páginas. Este pensamiento reza así: el mundo es el autoconocimiento de la voluntad. El mundo es el autoconocimiento de la voluntad. Este pensamiento nos permite adentrarnos en la verdad de las cosas, en el mundo de las esencias más allá de las apariencias, y comprender, que no justificar, el porqué del sufrimiento, de la maldad humana, de la miseria y la injusticia que llenan el mundo. Podemos, en fin, comprender el sentido de una existencia que es, de principio a fin, un sinsentido para el hombre de hoy. Y es verdad, nunca como hoy sabemos menos del hombre. Y es una paradoja porque nunca hemos sabido más de lo que sabemos hoy. El hombre sigue siendo ese desconocido de sí mismo y es más por mala ciencia que por ignorancia. De ahí la paradoja: cuanto más conocemos, menos comprendemos al ser humano. El diagnóstico lo hizo el filósofo y sociólogo Edgar Morin y nos plantea la deshumanidad de la humanidad. Se pregunta si en realidad somos humanos o inhumanos. Y viendo el panorama de la actualidad social, cuesta admitir que en verdad seamos humanos, ya que por humano hay que entender al ser bondadoso o compasivo. Y hasta ahora podemos decir, en palabras del propio Morin, que aún no hemos dejado de ser homínidos, de ser Homo sapiens sapiens, y la humanidad será la culminación de esta fase evolutiva. Así que la deshumanidad es una característica profundamente humana. Y el filósofo Ortega y Gasset afirmó algo que revela toda la verdad con relación a esta problemática. Nos dijo que el hombre se compone de lo que tiene y de lo que le falta. Estamos compuestos de lo que nos falta. Es decir, nosotros no somos ni buenos ni malos, sino somos las dos cosas al mismo tiempo. La física cuántica nos ayuda a comprender esto. La mecánica cuántica nos habla del principio de superposición cuántico. Tenemos el ejemplo en el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo. Nosotros podemos decir que somos un ejemplo de superposición de estados, porque somos buenos y malos al mismo tiempo. Somos seres en transición, seres crepusculares saliendo de la ignorancia absoluta hacia la sapiencia. Estamos en la metamorfosis del origen, de la causa de la que fuimos generados de manera perfectible, con un 100% de potencialidad y un 0% de desarrollo. Y tenemos que actualizarnos. Tenemos que actualizar nuestra potencia, pasar de la potencia al acto, como anotó Aristóteles. Y vamos a llegar al 100% del desarrollo de nuestra potencia tarde o temprano. Es una cuestión de tiempo. El problema es que el tiempo se acaba, ¿verdad? Aunque bueno, no hay que sufrir porque la ciencia viene diciendo hoy mismo que no existe el tiempo. Así que tenemos que estar tranquilos, no hay que temer su pérdida,
es algo que miremos a André Luis, ¿verdad? Estamos en medio de nuestra jornada de trabajo, de nuestro periplo evolutivo, que se expresa en la incompletitud. Como indicó Ortega, somos lo que tenemos y lo que nos falta. Estamos con buena parte de nuestra potencialidad aún inoperante o apagada. Mantenemos nuestros valores morales y espirituales aún adormecidos en nuestro ser. Estamos aprendiendo nuestra humanidad. Aprendemos a reconocer nuestra ignorancia y nuestros vacíos. Así que estamos desarrollando nuestra naturaleza, lo bueno en sí, la conciencia. Estamos desarrollando lo que somos y no lo que pensamos que somos. Hoy vivimos en un severo descompás entre creer y saber, entre tener y ser también. Creemos en Dios, por ejemplo, pero no sabemos qué es Dios. Aún no manejamos bien la razón y la lógica dentro de la fe. El problema es que pensamos que tenemos más de lo que tenemos. Y cuando la vida nos prueba, comprobamos que en realidad descubrimos lo que nos falta, a pesar de que pensábamos que lo teníamos, pero no era así. Y de esto sabemos todos, ¿verdad? Y aquí está nuestro verdadero problema. Nos encontramos desconsolados y desorientados con relación a nuestra identidad humana, con relación a este complejo del bien y del mal coexistiendo en nuestra estructura psíquica y que es rechazada o negada por nosotros mismos, porque nuestra voluntad está direccionada hacia el bien. Nuestra esencia es la bondad, ya que nos constituye como hijos de Dios. Somos buenos por naturaleza. Nos caracteriza lo que es, no lo que no es, lo que no existe. No existe el mal, por ejemplo. El mal es ausencia de bien, como la oscuridad es ausencia de luz. Esto es algo incuestionable. La más pequeña llama de una cerilla, por ejemplo, aclara la oscuridad más densa, y no es un juego de palabras. El problema es que estamos en un momento de la evolución en el que ya tenemos conciencia de muchas cosas. Nos sabemos y nos percibimos incompletos, paradójicos. Así que cuando realizo algo bueno, me enorgullezco. Pero cuando me equivoco, no reconozco mi error y me autoengaño. O bien me culpabilizo y no me perdono, porque aún no acepto que me equivoco. Aún no asumo que yerro, que fallo ante mi incertidumbre. Podemos hacer un experimento mental. Que levante la mano quien se considere perfecto. Aquí. ¿No hay nadie perfecto aquí? No me deja ver esta. Entonces, todos pensáis que sois humildes, porque el que es humilde ante esa pregunta no puede levantar la mano, ¿verdad? ¿Veis la paradoja? Tenemos la creencia de que el humilde es perfecto. Y en verdad no podemos ser ninguna de las dos cosas, porque si no, no estaríamos aquí con todos los problemas que tenemos. Aunque es verdad que estando en un congreso espírita como este, se nos quitan todos los males. ¿No es así? El problema será cuando salgamos de aquí. Volveremos a nuestro patrón vibratorio, a nuestro nivel vibratorio, y entonces empezará el calvario, ¿no? Si supiéramos que somos imperfectos, que en realidad somos incompletos, sabríamos que vamos a errar, que vamos a equivocarnos. Y en verdad el error es el que nos enseña, porque aprendemos por ensayo y error. Y la ciencia se basa en esto. Entonces, ¿por qué no nos perdonamos cuando erramos? O de otro modo, ¿por qué tenemos tanta dificultad en asumir nuestros errores? Tenemos tanta dificultad en aceptar que nos equivocamos que tenemos que responsabilizar a los demás de nuestros errores. O bien necesitamos del castigo para poder compensar la culpa. Trasladamos nuestra responsabilidad fuera. Y si no encontramos a nadie, entonces la culpa es del gobierno, del mundo, de la vida que conspira contra nosotros. Si fuéramos psicoanalistas diríamos que la culpa es de la madre, ¿verdad? Hacemos responsables a los demás porque no tenemos fuerza para asumir que nos equivocamos. No aceptamos que estamos incompletos. Ahora bien, si yo tengo miedo de equivocarme,
es porque en el fondo sé que lo verdadero es acertar, que lo bueno es lo que yo quiero para mí. Nuestra voluntad está direccionada hacia el bien, como hemos dicho. Así que mi esencia es buena, aunque me equivoque. Con lo cual, no es que seamos miserables, sino que estamos incompletos. Y la manifestación del mal en mí, es una manifestación de mi ignorancia. Porque el mal es ignorancia. El mayor mal de la humanidad es la ignorancia, que hay que entender como ausencia de ciencia, de conciencia. Ausencia de conocimiento del bien, de la verdad o de la belleza, que es el único verdadero, como estamos viendo en este congreso. Necesitamos encender la luz de nuestras almas por medio del desarrollo de nuestras conciencias. Pero el paso previo para que pueda brillar la luz de nuestro ser es reconocer nuestras sombras, las tinieblas de nuestras mentes. No es fácil. No es fácil rasgar los velos que ensombrecen la mente humana. Las razones pueden ser de variado orden, pero fundamentalmente se deben al hecho de no afrontar el trabajo sobre nosotros mismos, la tarea de autoconocimiento de manera completa. La tarea de autoconocimiento es un compromiso para vivir en verdad. Si yo no habito un clima de verdad en relación conmigo, si no hay honestidad y veracidad en la mirada que tengo hacia mí mismo, es imposible que me abra a verdades superiores. Por tanto, se trata de un trabajo de purificación, y la mediunidad es una concesión de la providencia divina para que alcancemos este objetivo, que está por milenios postergado, procrastinado en nuestras vidas. Schopenhauer nos dice que mi verdad es una verdad entre comillas. Es la representación que hago de lo que veo. Y esa representación se manifiesta por mi deseo. Entonces lo que veo como real es aquello que yo quiero que sea y no aquello que es per se. Tenemos el ejemplo en el fútbol. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, aun estando en el propio campo de fútbol, ¿no? El que esté al lado, si es de un equipo y nosotros del otro, y ante un ataque se cae un jugador en el área, el que va con ese equipo dirá que es penalti y el otro que no lo es. Y si nos pusieran verdaderamente a los dos en la máquina de la verdad, veríamos que los dos estamos diciendo la verdad. Porque es así. Cada uno ve lo que quiere ver. Porque si no, van a encontrarse entidades vagando por ahí, en el espacio, pensando que guardan oro, en realidad, cuando es barro lo que tienen entre las manos. Esta es nuestra vida de relación. Cuando estamos con los demás, siempre discutimos. Tenemos perspectivas diferentes de lo mismo. A mí me sucede incluso conduciendo, ¿no? Nadie sabemos conducir, pero yo trato de librarme siempre de la gente que no sabe. Esto refleja el mal que Freud anunció de la humanidad, ¿no? Es la neurosis, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida, lo que observamos y es real para nosotros no es lo que es real, sino lo que es mi realidad, tu realidad. Y esto es lo que nos dice Schopenhauer. El mundo es mi voluntad y mi representación. El mundo es, para mí, aquello que yo represento como realidad, de acuerdo con mi deseo, con mi voluntad. Por tanto, utilizamos el deseo para llenar la laguna de nuestra incompletitud. Lo que yo no sé, la parte de verdad que desconozco, la sustituyo por mi deseo. Así que ante una cosa o una pregunta de algo que desconozco, yo respondo que es X o Y, porque yo quiero que sea. Alguien en mediunidad o en los estudios doctrinarios, en los centros, cuando se nos preguntan por algo que no sabemos, decimos que no lo sabemos o lo contestamos con lo que creemos que es. De ahí la necesidad que tenemos de repetirnos constantemente, de demostrar nuestra fe, porque lo que yo creo es mi representación de la realidad, del mundo. ¿Y qué es la verdad entonces? No lo sé. Yo creo que lo sé, pero para saberlo verdaderamente tengo que comprobarlo.
Tengo que ver si se trata de lo que tengo o de lo que me falta. Y tengo que aceptar esta necesidad para poder librar los obstáculos que mi deseo me genera. Schopenhauer nos dice que es capaz de ver la verdad aquel que está desprovisto de deseos. Estamos desprovistos de deseos. Entonces la verdad es que no sabemos lo que es la verdad. Nuestra conciencia, siendo incapaz de percibir todo lo que es real, sustituye aquello que ignora por lo que desea. De esta forma nos ponemos a merced del instinto, que es egoísta. Y nuestro instinto es la manifestación egocéntrica de nuestro infantilismo espiritual. Y utilizamos la razón como herramienta para traducir en realidad aquello que deseo que así sea. Porque hoy ya sabemos mucho, sin ningún sarcasmo, ¿no? Hoy sabemos mucho, en verdad. Y lo que nosotros traíamos, ¿no?, pensando un poco en esta cuestión, hay numerosos personajes a lo largo de la historia que pueden servir de referencia para recordarnos o para mostrarnos esta realidad, pero recordamos a Pablo de Tarso, que también ha venido mencionándose durante este congreso, ¿verdad? Llegando el momento de la verdad, él dice: ya no soy yo quien vive, sino el Cristo que vive en mí. Nos encontramos en esa fase de aflorar en nosotros aquello que somos. Aún muchas personas piensan que son lo que tienen o lo que hacen. Tenemos que saber en qué fase estamos situados para que nos pasen las cosas que nos pasan. Pienso qué puedo hacer para mejorar o para acertar en mi vida, para que cambien mis circunstancias. ¿Cuál es la virtud que me falta frente a las dificultades que me surgen? Nosotros tenemos amigos y familiares que se preguntan por qué siguen teniendo los problemas que tienen cuando hacen todo lo que hacen por el bien de los demás. Y están siempre repitiéndose en lo mismo. No percibimos lo que es, sino lo que queremos que sea. Nuestras opiniones son pasionales, a no ser que estudiemos, que tomemos conciencia, que estemos con la ciencia. Porque solo a partir del momento en que veamos la realidad en sí, y para ello hay que dejar el deseo de lado, nuestras acciones pasan a estar ordenadas por la realidad. Y ya no reaccionamos, sino que actuamos con conocimiento de causa. El Padre y yo somos uno, expresó Jesús, ¿verdad? Tenemos que cambiar el deseo por el saber, ya que amplía nuestra conciencia. Todos queremos tener mediunidad, ¿verdad? Pero no sabemos qué es la mediunidad, ni cómo se comporta en nosotros, para qué sirve, cómo conviene utilizarla, ni cuáles son los peligros que entraña. Con lo cual, el primer deber que tenemos para con nosotros mismos es conocernos como volentes y no como cognoscentes. Saber que creemos lo que deseamos y que vemos aquello que queremos. Por eso, pensamos que los médiums son superiores, son personas privilegiadas a las que vamos halagando para que nos resuelvan los problemas o nos digan no sé qué cosas. Y por eso también el Espíritu de verdad nos propone que nos instruyamos, porque si no nos instruimos, no vamos a poder ver que no hay otra alternativa en la vida que la de amar para ser felices o para librarnos de nuestros propios fardos. La verdad nos hará libres, ¿no es así? Conócete a ti mismo, nos dijo un antiguo sabio, que no era Sócrates, por cierto. Y San Agustín, en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, nos remite nuevamente a ello. Nos invita a que hagamos diariamente un balance según nuestra percepción moral, que examinemos nuestras acciones diarias y verifiquemos si la fuente de nuestra acción es pura o impura. Y esto es debido a que nos confundimos al discriminar lo que pertenece a nuestra sustancia de lo que es adquirido y derivado de costumbres y hábitos. Vislumbramos aquí que el autoconocimiento exige asomarse al abismo de uno mismo. El autoconocimiento exige asomarse al abismo de uno mismo. El comienzo de toda la sabiduría humana es sondear las profundidades del corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Exploremos nuestro corazón para activar la sabiduría que consiste en la concordancia de la voluntad de ser con el fin final, la autenticidad.
y exige del ser humano, ante todo, aceptar los obstáculos internos y desarrollar después la disposición originaria, inalienable, de una buena voluntad. Cualquier camino que no esté fundado en el requisito del autoconocimiento completo es ilusorio. Y este solo se da cuando miramos, cuando atravesamos nuestras sombras. Es entonces cuando se abre nuestra luz. Yo no puedo abrirme a la verdad si no tomo conciencia de mis miedos interiores. No puedo abrirme al amor si no tomo conciencia de mi falta de amor. Hay que indagar en qué nivel me relaciono con la verdad. ¿Soy capaz de oírla? Sobre todo de mí mismo. ¿Soy capaz de llegar a mi verdad? ¿Cuál es el tiempo que dedico a mis sentimientos, a mis pensamientos? ¿De qué naturaleza son? ¿Reservo momentos para sondearlos, para elevar mi patrón vibratorio, mis sentimientos? ¿Me miro como espíritu inmortal? ¿Las decisiones que tomo son del espíritu o es de mi personalidad, de mi ego? ¿Realmente atiendo las reales necesidades de mi ser? ¿Estoy en busca de la sinceridad, la autenticidad, de la integridad? ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento del conocimiento de la doctrina espírita y del Evangelio en mi vida diaria y de manera práctica? ¿Me hace una persona mejor, un amigo mejor, un hermano, un padre, un marido? ¿Estoy de hecho preparado para mi desencarnación si fuera hoy mismo? ¿Cuál es mi estado emocional para ese tránsito, para hacer ese viaje de vuelta? Todas estas cuestiones son interrogantes que debemos realizarnos diariamente, con total diligencia. Esto es mucho más importante que preocuparme por tener tal o cual mediunidad, sin reparar en los riesgos que comporta. Porque por otra parte, en verdad todos somos medium. El problema hoy no es si tenemos o no mediunidad, porque todos somos instrumentos de las fuerzas con las que estamos en sintonía. El problema es saber que no existe perfeccionamiento mediúnico sin la purificación de la individualidad. Por tanto, es contraproducente intensificar nuestra fuerza psíquica, el movimiento de la energía, sin disciplinar sus impulsos. Es peligroso poseer sin saber usar. La mediunidad no basta por sí sola. Es necesario saber qué tipo de onda mental asimilamos para saber con quién nos relacionamos. Nos dice el instructor Alberio, a través de André Luis, que acertaron aquellos que compararon el mundo mental con un espejo, porque reflejamos las imágenes que nos rodean y dirigimos hacia los demás las imágenes que creamos. Y como no podemos escapar al imperativo de la atracción, retratamos solamente la claridad y la belleza si establecemos la belleza y la claridad en el espejo de nuestra vida íntima, en nuestras mentes. No se puede liberar quien no se reconoce esclavo. Es preciso identificar nuestras sombras para que se abra nuestra luz. Y hay que hacerlo con compasión, sin entregarse a la culpa y sin resistencias. El progreso del perfeccionamiento es gradual. Nadie puede realizar ningún cambio con simplemente desearlo. Es preciso tiempo, dedicación, sacrificio, compromiso. Hay que vencer la fuerza del hábito, que no es algo baladí. Reconocer nuestra sombra y nuestra luz es un requisito para alcanzar el autodominio. Y ello es una exigencia previa para desempeñar la mediunidad con seguridad. El infierno y el paraíso no están fuera ni alejados, conviven con nosotros, están en nuestro interior. Y mientras no sepamos de esto, la mediunidad no puede constituirse en una lámpara que derrame claridad en nuestro camino. Para ello se requiere la práctica de la autoobservación. Hay que reconocer nuestros puntos ciegos, nuestros patrones limitados, patrones emocionales, de conducta, que son automatismos limitantes que nos caracterizan. Este reconocimiento sería la primera capa en el trabajo de autoconocimiento. Después iremos accediendo a capas más profundas, más sutiles, llegando a discriminar nuestra personalidad, el ego, de nuestro yo profundo, del self, superar la conciencia de la separatividad en la que estamos. Esos patrones nos remiten a vacíos, a heridas, nos remiten a ideas y creencias limitadas. Y algunos de estos son generalizaciones falsas
que con frecuencia nos llevan a respuestas inarmónicas o a tener reacciones fuera de contexto. La obcecación, el victimismo, el dramatismo, la irresponsabilidad, la violencia, son experiencias aprendidas. Son actitudes constituidas a partir de experiencias vividas que van a marcar nuestro comportamiento en la vida. Por tanto, hay que comprender algo muy importante, y es el peso inmenso que tienen en nuestra visión de la realidad todas esas creencias limitadas, que cuando no son miradas, cuando no son vistas, nos mantienen en un estado de automatismo, en un estado en el que estamos dormidos, en el que estamos siendo reactivos. Emmanuel habla de nuestros puntos muertos, aquellas posturas emocionales y psicológicas que murieron dentro de nosotros y que nos causan algún daño, un rencor, una ofensa, un remordimiento. Son estados cristalizados en nuestro interior, en nuestro ser, momentos en los que nuestros sentimientos y pensamientos se engancharon con personas o cosas en esta vida o en otra, en algún momento, y esas situaciones vividas generan en nosotros actitudes que nos van a condicionar en nuestra vida de relación. Se trata de limpiar la mirada que tenemos de nosotros sobre la realidad para poder empezar a descubrirnos y a vivir positivamente lo que somos. Esta labor de autoconocimiento requiere algo que es muy, muy difícil, lo más difícil. Y es vernos con objetividad, con imparcialidad, con ecuanimidad. Vernos como nos vería un tercero imparcial, que eso sería el sumum de la maestría del autoconocimiento. ¿Estaba esta diapositiva ya? Entonces, los obstáculos que encontramos precisamente para tener esa mirada objetiva, ecuánime, imparcial, son, dentro de esta tarea de autoconocimiento, la falta de autoaceptación, por ejemplo. Si no tenemos la sencillez de asumir nuestra verdad, nuestra experiencia presente, se hace imposible esta actitud objetiva de conocimiento sobre nosotros mismos. El moralismo es un obstáculo muy común también. Personas que realizan la tarea de autoconocimiento mirándose desde unos estándares de conducta, de correcto, incorrecto, bueno o malo, cuando de lo que se trata es de mirarnos en una clave no moralista, en la clave de verdad y error. Partimos de la base que nuestra voluntad está volcada hacia nuestro bien, y el problema son nuestras concepciones erróneas, la ignorancia sobre dónde radica ese bien. Por tanto, es una cuestión de verdad y error. Y cuando lo vemos así, tenemos una actitud en el trabajo de autoconocimiento que podemos llamar de científica y que evita ese moralismo y esa culpa que, al igual que la falta de autoaceptación, van a impedir la ecuanimidad y la objetividad en la mirada hacia nosotros mismos. Si hay moralismo y culpa, van a haber resistencias en el autoconocimiento, van a haber bloqueos y distorsiones en esa mirada. Hay que pasar a la clave que es sencillamente verdad y error. La vanidad, el orgullo, el autodesprecio, la impaciencia, la falsa bondad, el sentimentalismo. El sentimentalismo es engañarme pensando que siento lo que no siento, o creer que he alcanzado un estado que no he alcanzado. Y esto lo que hace es añadir más ilusión a la ilusión. Todo esto son obstáculos que bloquean el camino de autoconocimiento. Solo cuando no niego mi verdad presente, puedo acceder a una realidad superior. Y una señal de que tenemos la actitud correcta en esta tarea de autodescubrimiento de mí mismo es que veo mis limitaciones como una oportunidad nueva de crecimiento, de mi comprensión y como una oportunidad para ser más reales. Cuando hay esa actitud, efectivamente está habiendo madurez y crecimiento en mí. Todos estos obstáculos que impiden el autoconocimiento se proyectan sobre la mediunidad y van a comprometerla generando igualmente obstáculos específicos. Comprendamos, pues, que los inconvenientes y peligros más importantes en el uso de la mediunidad en verdad son el conjunto de las imperfecciones del médium, la falta del conocimiento de sus verdaderas cualidades, de sus deficiencias y desvíos de comportamiento. Hay, pues, que liberarse a toda costa de la presunción, de la indolencia, de la irresponsabilidad.
Estos son enemigos del alma, pero sobre todo hay que eliminar el orgullo, por ser el mal moral que menos admitimos generalmente. Por falta de vigilancia, nos dicen los espíritus superiores, el orgullo ha destruido las más bellas facultades mediúnicas, impidiendo a quienes las ostentaban volverse instrumentos bienhechores y útiles para el progreso propio y el de la humanidad, fin sublime de la mediunidad. La confianza absoluta en la superioridad de lo que obtiene el médium, el aislamiento ante aquellos que puedan opinar con un criterio constructivo, así como la excesiva importancia que le damos a los nombres relevantes de entidades que se comunican, son elementos que van a constituir a que el médium sea presa fácil de espíritus mistificadores y perversos. Igualmente, habría que precaverse de la influencia perniciosa de las personas que rodean al médium, estimulándole la presunción y la vanidad a través de elogios. Y los médium curadores tienen que precaverse mucho de esto. Por estas y otras razones, el médium debe perfeccionarse moral y espiritualmente, y debe hacerlo en la busca del trabajo de edificación en el bien, en la práctica de la caridad, la oración, la meditación y en el estudio doctrinario constantemente. Ahí va a encontrar las fuerzas para superar los inconvenientes inherentes a su propia naturaleza y alcanzar finalmente la autoiluminación. Todos estos recursos procuran la educación de la mente, el perfeccionamiento moral y la vivencia del bien para vencerse a sí mismos. Como vemos, la mediunidad exige compromiso, dedicación, paciencia y trabajo constante. Todo esto para poder salvar los escollos de un uso improcedente, que es lo que consideramos el mayor inconveniente. No hay médium educado si antes no se es una persona educada y consciente de su mediunidad. Por ello no debemos forzar el desarrollo de las facultades mediúnicas. La mediunidad es una facultad natural inherente al ser humano que surge de forma espontánea. Debe florecer por sí sola y el desarrollo como su direccionamiento útil hacia el bien es lo que se constituye como el trabajo a realizar. En lo tocante a la facultad en sí, hay que reconocer más que el medium debe reconocerse más como medium buenos al servicio de Jesús que como buenos medium. Por tanto, hay que tener claro que nuestras imperfecciones, así como el entumecimiento de la conciencia y la inexperiencia, fruto de la falta de estudio, van a provocar obstáculos específicos en el ejercicio de la mediunidad, tales como el estancamiento, la mistificación, el animismo y la obsesión. Inconvenientes que van a limitar y a comprometer nuestra posibilidad de crecimiento moral o el restablecimiento del orden moral a través de la mediunidad. El estancamiento ocurre cuando la mediunidad se vuelve repetitiva y monótona en los medium que se vuelven improductivos por voluntad propia, por el desinterés de la tarea y por la ausencia de renovación interior. La falta de esfuerzo para intentar autosuperarse y el interés en la tarea compromete su progreso. La mistificación puede tener distinta procedencia, puede ser consciente, involuntaria e inconsciente. Las mentes faltas de preparación, corazones sin vigilancia, propósitos inferiores, ausencia de sinceridad en los trabajos, desconfianza y disensiones van a abrir espacios a las mistificaciones en los grupos mediúnicos. Kardec nos ofreció una receta infalible para evitar esto. Nos dice que no le pidamos al espiritismo nada de lo que no nos pueda dar, en base a comprender que el fin es el mejoramiento moral de la humanidad. El animismo merece una atención especial. Muchas veces aquello que se asemeja a un trance mediúnico no pasa de ser un estado anímico en el que el medium desajustado revive su pasado, inducido por la aproximación de espíritus que participan en sus experiencias. André Luis nos dice que es un vaso defectuoso que puede ser recuperado para el servicio. El animismo como expresión de un desajuste psicológico en la mediunidad no resiste en verdad el esfuerzo consciente del ser en su crecimiento interior. Así pues, es más bien un capítulo inherente a la inexperiencia, una sombra que la luz de la buena voluntad pondrá de relieve y superará.
En caso contrario, representará una herida mal drenada o un vicio mal conducido, en el que el médium necesitará más de un terapeuta que de la práctica mediúnica. Y finalmente, la obsesión. La obsesión en la mediunidad es un gran obstáculo para su educación y su práctica, pero en ningún caso es la causa del fenómeno obsesivo, sino todo lo contrario. Mediante el ejercicio correcto de la mediunidad disponemos de uno de los antídotos más eficaces para abordar el considerado mayor flagelo que sufre la humanidad. Por consiguiente, vemos que la mediunidad es luz divina, tanto como el autoconocimiento es luz propia que nos guía en el proceso evolutivo, repercutiendo una sobre la otra de manera necesaria. Vivir la vida de forma saludable y digna en la tarea de autoconocimiento, en la búsqueda de Dios y de los valores esenciales del espíritu, ejercerá en nosotros una influencia positiva, al punto de encender la lámpara de la mediunidad y prepararnos un mañana de bendiciones. En nuestra condición evolutiva, la mediunidad es una ocasión especial de autorrecuperación, un préstamo que la providencia divina nos ofrece para nuestra reeducación. Utilizándola de manera santificante en su ministerio de amor y caridad, encontraremos las directrices de seguridad para el reequilibrio del ser humano y la evitación de los peligros que le son propios. De esta forma, el médium esclarecido dejará de ser, como nos dice Juana de Ángeles, un hombre fenómeno para poner de relieve el fenómeno de su transformación moral y su crecimiento espiritual. En el marco del pensamiento de la doctrina espírita, la mediunidad es la herramienta que nos abre al futuro de la humanidad, procurándonos el paso civilizatorio de manera definitiva. En este marco superior del pensamiento universal, el médium es portador de una gran antorcha para su autoiluminación y, como consecuencia, para la propagación del progreso de la humanidad, fundando la nueva era del espíritu inmortal. Y el espiritismo. En el espiritismo encontramos la directriz de seguridad para evitar los peligros del intercambio mediúnico mal dirigido y conseguir los más sublimes y edificantes resultados en la práctica mediúnica. Reconociendo plenamente la excelencia del espiritismo en cuanto ciencia de consecuencias filosóficas y morales, descubrimos en él la condición de posibilidad para que se opere en nosotros la metamorfosis, el fenómeno de la superación de nuestras milenarias imperfecciones morales rumbo a la edificación del hombre nuevo, al establecimiento del verdadero cristiano, del verdadero espiritista, porque uno y otro son una y la misma cosa. Muchas gracias a todos por su atención.